Buenos días, mis hermanos. Daremos comienzo a este nuevo estudio bíblico para profesores de niños y niñas y lo haremos en el nombre del Señor, cantando una alabanza. Por esta hermosa alabanza, démosle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, mis hermanos, daremos comienzo a este servicio orando y lo haremos en el nombre del Señor. Así que cerremos los ojitos en reverencia al Señor. Amantísimo Dios, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud, Señor, y por permitirnos, Señor, un día más, Señor, conectarnos, Señor. Así que te solicitamos, Señor, que tome
dominio de principio a fin de este estudio, Señor. Como decían los hermanos antiguos, Señor, venimos a buscar el pancito, Señor, para repartirlo en nuestras clases, Señor. Pero principalmente entregárselo al tesoro más grande que usted tiene, Señor. A ese diamante en bruto que usted tiene, Señor, que son nuestros niños y niñitas, Señor. Así que, Señor, te pedimos gracias, Señor, que los des espíritu de aprendizaje, Señor. Que los des valentía, Señor, y entendimiento, Señor, para poder, practicar su palabra, Señor, llevar su palabra, Señor, para que esos niños y niñitas, Señor, se la guarden en sus corazones, Señor. Así que te solicitamos que le reviestas de gracia, Señor, al instrumento que va a repartir su palabra, Señor, y así a nosotros, Señor, de los también gracias, Señor, para poderla llevar, Señor, a nuestras clases, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos, les damos la más cariñosa bienvenida para el estudio correspondiente para este mes de mayo, que lleva como título Pentateuco. Y este estudio de este mes comienza con el domingo 15 de mayo. Y el tema a tratar será el libro de Génesis, primera parte, donde se encuentra su palabra en Proverbios 3:19. Domingo 22 de mayo. El tema a tratar será el libro de Génesis, segunda parte, donde su palabra se encuentra en Proverbios 3:19. Domingo 29 de mayo. Tema a tratar, el libro de Éxodo. Su palabra se encuentra en Proverbios 1:7. Y terminamos el mes con el domingo 5 de junio. El tema a tratar será el resumen. Y su palabra se encuentra en Proverbios 2, del versículo 21 al 22. Ya, mis hermanos, ahora pasaremos a lo más importante, que es la entrega de su palabra. Y en esta mañana está a cargo de nuestro hermano diácono Pedro Espinosa. Que el Señor revierta de gracia a mi hermano. Que el Señor les guarde y les bendiga, mis hermanos. Daremos inicio a este estudio bíblico para la Escuela Dominical de Niños en el nombre del Señor. Mi hermana profesora, mi hermana profesor, sean ustedes muy bienvenidos a participar de este estudio bíblico. En primer lugar, reciban de nuestros pastores un afectuoso saludo, un fraternal saludo de nuestro pastor Héctor Cerda Gómez y de nuestra pastora Elizabeth Bizama Saavedra. En segundo lugar, le pido al Señor en su misericordia que nos revista de su gracia para poder hablar de lo que está preparado para estos estudios bíblicos. Que el Señor coloque gracia en usted para poder recibir la enseñanza que leeremos a continuación. También ponga gracia en mí para poder expresar, poder decir de la mejor manera lo que está preparado para nuestros hermanos niños. Que la gracia del Señor sea en cada uno de nosotros. El tema que trataremos para este periodo, que serán 4 semanas, desde el 15 de mayo hasta el 5 de junio, se dividirán en 4 clases y estarán enfocadas en el Pentateuco. Ese será el tema, el Pentateuco. El 15 de mayo hablaremos del libro de Génesis, primera parte. El 22 de mayo hablaremos del libro de Génesis, segunda parte. El 29 de mayo hablaremos del libro de Éxodo. Y el domingo 5 de junio será un resumen de las 3 clases anteriores. Como introducción para las lecciones, mis hermanos queridos, hablaremos de lo que significa Pentateuco. El Pentateuco
está denominado por lo que contiene. ¿Ya? Contiene los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El nombre Pentateuco proviene de la versión griega del siglo III a.C., que traducido quiere decir el libro de los 5 rollos, ¿ya? El libro de los 5 tomos, o también llamado los libros de la ley o la ley de Moisés. ¿Ya? ¿Por qué la ley de Moisés? ¿Ya? Porque la legislación de Moisés forma parte importante de estos libros. Si bien es cierto, el autor del Pentateuco no está claro, ¿ya? No se atribuye a Moisés como que haya escrito en su totalidad los 5 libros, pero según el punto de vista histórico de los judíos y de los cristianos, sostienen en común que Moisés fue el autor y el compilador, ya quien reúne esta información y la escribe, ya que toman como referencia citas bíblicas del Antiguo Testamento para argumentar esta postura. ¿Ya? Para darle valor y sentido a lo que estamos diciendo, vamos a leer una concordancia bíblica que nos permite ver lo que hemos hablado. En el libro de Josué, en el capítulo 1, los versículos 7 y 8, dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hace énfasis el escritor acá, Josué, de que esta, cierto, es una ley y una ordenanza de mi siervo Moisés. Así lo manifiesta acá. Y es por eso que argumentan, ¿cierto?, y le dan sentido a que el Pentateuco es escrito por este gran hombre de Dios. Para el primer domingo 15 de mayo dijimos que se hablaría del libro de Génesis, primera parte. ¿Ya? En las lecciones anteriores que se vienen estudiando los domingos pasados, ya aprendimos sobre el contenido general de las Sagradas Escrituras y su importancia que tiene para nuestras vidas. Y el tema principal fue escudriñar las Escrituras. Hoy, bajo estas palabras que hemos mencionado, es que comenzaremos el estudio, dando un repaso al primer libro del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, que forma parte del Pentateuco. El libro de Génesis, mis hermanos queridos, es fundamental para poder comprender el resto de la Biblia. Su mensaje es rico, pero también es complejo. Destaca la relación de Dios con la naturaleza. Destaca la relación de Dios con el hombre. Es un libro netamente monoteísta, dando por sentado que existe un solo Dios creador y verdadero, que es soberano sobre todo lo que existe, es decir, Dios sobre toda la creación entera. Génesis es la introducción a toda la Biblia, pues narra los principios de la creación, del hombre, del pecado, de la redención
de la raza escogida. Génesis es conocido como el libro de los orígenes o de los comienzos. Nos cuenta la historia de la creación, la relación entre Dios y el hombre y la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Tanto judíos como cristianos consideran a Moisés como su más probable autor y abarca aproximadamente 2000 años de historia. Importante el libro de Génesis. Los entendidos de la Biblia dividen el contenido en 10 partes importantes, 10 temas, 10 historias. Algunas de estas ya han formado parte de los estudios bíblicos hechos con nuestros niños, ya son reconocidas por ellos, pero es importante recordarlas nuevamente. Dentro de estas 10 partes, como está dividido el libro de Génesis en 2 etapas, en esta primera parte solo veremos 5. ¿Y cuáles son estas 5 que veremos en esta instancia? Los temas y las historias que están presentes en el libro de Génesis son las siguientes: la creación del hombre, Adán y Eva, Noé, los hijos de Noé y los descendientes de Sem. Para la lección del primer domingo, entonces, nos enfocaremos en estos 5 libros, 5 partes, 5 historias. El primer tema es la creación. En el primer capítulo encontramos la obra de Dios en la creación de los cielos y la tierra. He aquí que encontramos la primera referencia a la tercera persona de la Trinidad, pues la palabra lo relata, lo refleja y lo deja ver, pues el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Comenzamos a contemplar la autoridad de Dios, porque a la orden de su voz, Dios creó la luz y la separó de la oscuridad, estableciendo el día de la noche. De esta misma forma, Dios dio la orden para que se formaran el cielo, los mares y la tierra. Luego creó Dios la vida vegetal, los astros. A la voz de su mando se formaron las aves del cielo y los animales acuáticos. Y finalmente se formaron los animales que habitan en la tierra. En el segundo tema hablaremos de la creación del hombre, de Adán y Eva. En el versículo 26 del primer capítulo de Génesis, Dios claramente nos permite contemplar y apreciar la Trinidad de Dios. Ya se hace mención. Al mencionar las siguientes palabras, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos permite ver de que Dios no está solo. Ahora, ante la creación de la tierra y de todo lo que en ella hay, y la creación del hombre, hay una diferencia, hay algo distinto. ¿Cuál es esta gran diferencia del hombre al resto de la creación? Es que el hombre no fue formado por la voz de Dios, sino que fue hecho por Dios mismo. Hizo al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Luego de esto, de que el hombre existiera, luego de esto el hombre habita y es colocado, es puesto por Dios en el huerto del Edén. Y se le advierte al hombre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. También este relato bíblico nos permite ver que Dios, al ver a Adán solo, decide formar a Eva como ayuda idónea para Adán.
Y siguiendo con el relato bíblico, nos encontramos con la desobediencia y la caída del hombre en el capítulo 3. También encontramos una maldición contra la serpiente que engañó a Eva. Y encontramos una promesa sobre la mujer, pues Dios promete un redentor de la simiente de la mujer. Con la irrupción del pecado, ya se hizo necesario el ofrecer sacrificios a Dios, y es aquí que encontramos el sacrificio de Abel, que fue agradable a Dios. Abel era considerado justo porque siempre ofrecía de lo mejor que tenía a Dios como sacrificio, y porque se lo ofrecía con fe. Debido a esto, su hermano Abel, dominado por la envidia, echa mano sobre Caín y dándole muerte origina el primer homicidio que es relatado en la Biblia. Dios le concede otro hijo a Adán y a Eva. Este hijo lleva por nombre Set. Y en Set y en su descendencia se mantiene la promesa del Redentor. De entre los descendientes de Set podemos mencionar a Enoc, que fue traspuesto por Dios. Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Él fue arrebatado. Enoc no conoció la muerte. ¿Ya? ¿Debido a qué? A su fidelidad. ¿Ya? También podemos nombrar a Matusalén dentro de uno de los descendientes más conocidos por su longevidad. ¿Ya? Vivió 969 años. En este tiempo era común que los hombres vivieran alrededor de 900 años, como nos cuenta la Biblia en este mismo capítulo. Ahora saltamos a la tercera historia, a la historia de Noé. Aquí se nos permite ver que Noé era nieto de Matusalén y vivió en un tiempo en que la tierra estaba llena de violencia, corrupción. Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y dictaminó un juicio final de exterminio sobre la humanidad. Noé, sin embargo, halló gracia ante los ojos de Jehová, se mantuvo fiel y justo junto a su familia. Noé cumplió el mandato de Dios. Noé construyó el arca y anunció el juicio de Dios. No hay duda que fue objeto de burla, pero no decayó. Y Dios cumplió su juicio, el juicio del diluvio. Y finalmente Dios hizo un pacto con Noé, que nunca más exterminaría al hombre por medio de un diluvio. En el cuarto tema, la cuarta historia está relacionada con los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos varones, Jafet, Cam, Sem, y luego del diluvio ellos se distribuyeron en distintos sitios geográficos y de las descendencias de estos se esparcieron las naciones en la tierra. En Sem recae la bendición del pacto. Y de aquí saltamos al quinto tema, a los descendientes de Sem. De Sem descendía el pueblo judío. Entre los semitas se encuentran a los sirios y los asirios, entre otros, y ocupan el norte del valle del Éufrates, y posteriormente en el capítulo 11, Jehová confundió las lenguas en la torre de Babel al ver la vanidad y el orgullo del hombre. Con esto completamos el estudio bíblico para la primera semana. La segunda semana, como ya lo mencionamos, daremos desarrollo a la segunda parte del libro de Génesis. Nos enfocaremos en las 5 historias que continúan. ¿Y cuáles son estas historias? ¿Cuáles son estos temas? Abraham, padre de la fe; Ismael; Isaac, el heredero del pacto; Esaú; y Jacob y sus descendientes. Comenzaremos
desarrollando la historia número 6, Abraham, padre de la fe. Dios llama a Abraham y le pide que deje la casa de su padre en Ur y le promete grandes bendiciones en sí mismo y a su descendencia. Este es el pacto que Dios establece con Abraham. Haré de ti una nación grande, le dice. Ya te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Ya? Y Abraham recibe la promesa y la tierra de Canaán como heredad. La historia de Ismael. ¿Quién era Ismael? Ismael era hijo de Abraham y Agar. Agar era la esclava egipcia de Sara. Y por consentimiento de Sara, la esposa de Abraham, con el consentimiento de ella, Abraham y Agar conciben un hijo, porque ella pensaba que no iba a haber descendencia por parte de Abraham y Sara, porque Sara era estéril. ¿Ya? Y les permite que ellos pudieran tener un hijo. Los descendientes de Ismael poblaron Arabia y son conocidos hoy en día como los árabes. La rivalidad entre Ismael e Isaac es reproducida hasta el día de hoy entre los judíos y los árabes. Y así llegamos al tema número 8, la historia de Isaac, el heredero del pacto. ¿Quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa que Jehová le había hecho a Abraham y a Sara. Dios cumple con la promesa que le había hecho a ella, otorgándole la bendición de ser padre a una edad avanzada, relata la Biblia, cuando ya no era imposible. Pero Dios es fiel y es verdadero y cumple lo que promete. Y es así que nace Isaac. La fe y la obediencia de Abraham es ejemplar y firme. Ya queda reflejada y manifiesta esta fe. Ya cuando Abraham no duda en obedecer a Dios al llevar a Isaac al sacrificio ante la solicitud que le había hecho Dios. Abraham, después de este suceso, donde no sacrifica a su hijo, sino que era para probar la obediencia de Abraham, y a Dios le queda claro que él le obedece a lo que le manda. Deja vivo a Isaac. Y Abraham le buscó entre sus parientes esposa a Isaac, y esta esposa fue Rebeca. Y los hijos de Isaac y de Rebeca fueron los gemelos Esaú y Jacob. Y así entramos a la historia número 9, la historia de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú, hijo de Isaac y Rebeca. Esaú menospreció su primogenitura, vendiéndole esta a su hermano Jacob a cambio de pan y de un guiso de lentejas. Él salió a cazar, llegó con hambre y no tenía nada que comer. Y entabla una conversación con su hermano Jacob cuando él estaba cocinando un guiso y le pidió que le convidara. Y antes de convidarle, Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Y él accede, le dice que sí. Y es por eso que por pan y por un guiso de lenteja le vende su primogenitura a su hermano Jacob. Posteriormente, Esaú pierde la bendición de su padre debido al engaño de Jacob cuando se hace pasar por él. Jacob, a raíz de esto, debe huir de aquel lugar. Y hoy podemos decir que de Esaú descienden los edomitas. Llegamos a la historia número 10, a la historia de Jacob y sus descendientes.
Con la bendición de Isaac, el pacto de Dios con Abraham recae sobre Jacob. Los hijos varones de Jacob fueron 12, y cada uno de ellos formaría una de las tribus de Israel. Uno de ellos era José, hijo de Lea, quien, si bien no era el primogénito, pero era el preferido de Jacob. Recibía un trato especial de parte de su padre, y era uno de los candidatos para recibir la bendición de la primogenitura, dado el mal comportamiento que tenían los hermanos de Jacob, los hermanos mayores de Jacob. La envidia de los hermanos manifestadas hacia José originó y permitió que lo vendieran como esclavo, llegando finalmente a Egipto, donde se mantuvo fiel a Dios, a pesar de todas las dificultades y pruebas que padeció José. Llegó a transformarse en un alto funcionario del gobierno egipcio. Como parte del plan de Dios, Jacob y sus descendientes decidieron radicarse en Egipto ya debido a una grave hambruna que afectó a la tierra. Jacob dejaba la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero bajo la promesa de que regresarían algún día. Judá, el cuarto hijo de Jacob, es en quien finalmente recae la promesa del Mesías Redentor, pues de su descendencia nace Jesucristo, el Salvador del mundo. Mis hermanos, aquí hemos terminado la lección de la segunda semana. Ahora entraremos a la tercera lección, que corresponde al domingo 29 de mayo. Y el tema a desarrollarse es el libro de Éxodo. Debemos recordar que el objetivo, mis hermanos queridos, es enseñar a los niños y a los adolescentes acerca de las principales características del segundo libro de la Biblia. Como introducción podemos decir que el libro de Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento y es parte del Pentateuco. Constituye la continuación de los relatos contenidos en el libro de Génesis. El autor de este libro, de acuerdo a la tradición judía, se atribuye a Moisés. Moisés es la figura central de este libro, a quien Dios usa maravillosamente como su instrumento escogido para liberar ya al pueblo de Israel de la opresión esclavizante por parte de los egipcios y su peregrinar también a través del desierto. Entonces, daremos inicio a este estudio del libro de Éxodo y de cómo Dios prospera ya y protege a los suyos. Veremos cómo Dios manifiesta su poder y cómo un hombre lleno del poder de Dios y guiado por él puede cambiar el curso de la historia. Hay unas preguntas que están escritas acá y que realmente lo hacen a uno enfocarse de mejor manera en lo que estamos leyendo. Dice, ¿le suenan las palabras esclavitud y liberación? ¿Ya? ¿Le suenan a usted conocidos los personajes Faraón, Moisés y Aarón? ¿Le suena a usted el nombre del país de Egipto y la tierra de Canaán? ¿Qué le parecería ser perseguido por un ejército y tener enfrente un inmenso mar, pensando que no habría salida, y en ese instante ver delante de sus ojos cómo el mar está abierto para ser cruzado? El Antiguo Testamento, mis hermanos queridos,
está compuesto por grandes historias, desafíos, muestras de poder, ¿ya? Y de esperanza, de libertad. Y en los próximos domingos podemos conocer más profundamente el libro sagrado, libro de Éxodo. El desarrollo de la lección que comenzamos a hacer, un recorrido desde los inicios, ¿cierto? Y trabajando profundamente en el libro, en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, ahora damos paso al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, como lo mencionamos antes, y es parte del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del latín exodus, que significa partida. Desde allí que nosotros lo conozcamos como Éxodo, que traducido será salida. Este concepto es la palabra clave del relato de cada uno de sus versículos, salida. Está compuesto por 40 capítulos que en su conjunto relatan la historia del pueblo de Israel bajo el yugo de la esclavitud y de la opresión de Egipto. También se nos relata de su liberación y su posterior salida desde aquel imperio, siendo liberados por Moisés y guiados con un rumbo a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Moisés es de origen hebreo y es sobreviviente de una terrible matanza cuando era bebé. Fue puesto en una cesta en el río, ¿ya? Y luego encontrado por la hija de Faraón, quien lo crió en el seno de la familia real egipcia. El libro de Éxodo habría sido escrito principalmente por el mismo Moisés, como lo mencionamos antes, y según cuenta la tradición hebrea, aproximadamente hacia el año 1400 a.C. Y a partir de la inspiración de Dios que le había dado a cada uno de los montes en que tuvo que ascender. Las historias que se desarrollan en este libro son una continuación del relato de Génesis y se pueden ver dividida en dos espacios geográficos que utilizaremos para estudiarlo más profundamente. El primer espacio geográfico es en Egipto. Lo delimitaremos entre el capítulo 1 y el capítulo 14 de Éxodo. Esta primera parte comienza contándonos cómo es a partir que Jacob y José, que los israelitas se instalaron en Egipto y que después de la muerte de José comenzaron a ser esclavizados por temor a una rebelión. Eran muchos los israelitas. Posterior a este relato, la historia se centra en un niño que será escogido por Dios para terminar con el sufrimiento agobiante que recibían por parte de los egipcios. ¿Ya? Entre los capítulos 2 y 4 se nos relata el proceso que debe vivir como un siervo escogido por Dios desde su nacimiento, formando su carácter para enfrentarse a quienes lo criaron y así poder cumplir el plan de Dios. Entre los capítulos 5 y 12 se relatan los diferentes y diversos encuentros que tuvieron los israelitas con los egipcios. Conocemos a Moisés y a Aarón como líderes guiados por Dios para presentarse ante Faraón y pedir la liberación del pueblo de Israel. El Faraón, ya al no considerar la solicitud de Moisés, se ve enfrentado a poderosas señales y plagas enviadas por Dios ante el endurecimiento de su corazón. 10 son las plagas enviadas por Dios. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Conversión de las aguas en sangre, ranas, piojos, moscas, enfermedades del ganado,
úlceras, granizo, langosta y finalmente la muerte de los primogénitos. Como consecuencia de todo lo sufrido por Egipto ante la ira de Dios, por endurecer el corazón ante la solicitud de Dios que liberara al pueblo de Israel, el faraón decide liberar a los israelitas de su esclavitud, lo cual es confirmado por Dios al ordenarle la Pascua como fiesta de celebración. ¿Ya? Tradición que se recuerda hasta nuestros días durante la celebración cristiana de la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, entre los capítulos 13 y 14, se relatan las diferentes confirmaciones y promesas de protección que Dios hace a Israel durante el desierto, el cruce del Mar Rojo, con lo cual dejarían atrás el pasado esclavista. El segundo escenario o el segundo espacio es el desierto. ¿Ya? En este espacio sirve como escenario para la formación del pueblo de Dios y abarca desde el capítulo 15 hasta el capítulo 40. Lo relatado entre los capítulos 15 y 17 refleja el respaldo y bendición de Dios sobre los israelitas, ¿ya? Y la gratitud de Moisés ante el respaldo de Jehová. Dios nos envía el maná del cielo, Dios provee el agua de una roca y durante el día los cubre con una nube y durante la noche con una columna de fuego para que los ilumine. También podemos rescatar, ¿cierto?, que comienzan a aparecer las dificultades, ya que el pueblo constantemente recriminaba a Moisés por haberlos sacado de Egipto para transitar por el desierto. A partir del capítulo 18 y hasta el capítulo 23, podemos apreciar cómo Dios comienza a dar forma al pueblo de Israel como una nación. Primero surgirán los jueces para apoyar a Moisés en la labor de líder y también comenzarán a entregarle lo elemental para vivir como sociedad. Un cuerpo legal. Los más conocidos son los 10 mandamientos. También habrán leyes respecto a los esclavos, leyes con respecto a la violencia, a las responsabilidades de los amos, a las responsabilidades de los dueños, ¿ya?, a la restitución, a las leyes humanitarias, en fin. Entre los capítulos 24 y 31, Jehová comienza a dar las instrucciones a Moisés y a los ancianos para la construcción de un santuario, señalándole a cada uno de ellos los detalles para hacerlo. Les indicó sobre el arca del testimonio, la mesa para el pan, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio, el aceite de las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, las ofrendas, el altar del incienso, la fuente de bronce, el día de reposo. Sin embargo, mientras Jehová estaba dando estas indicaciones, el pueblo, sintiéndose sin líderes, construyeron el becerro de oro para volver a practicar la idolatría, provocando la ira de Moisés, quien con el celo de Dios aplicó la justicia de la espada en contra de quienes no se volviesen a Jehová. Luego de aquel lamentable episodio, y desde el capítulo 34 al 40, se relata un nuevo pacto entre Dios y los israelitas, continuando con la construcción del tabernáculo, hasta que finalmente pudo ser establecido por Moisés según el mandato de Dios, que finalmente lo llenó de su gloria. Los israelitas vivieron aproximadamente 430 años en la tierra de Egipto y al ser liberados deberían llegar a la tierra prometida, a la Canaán, en 40 días.
lo que debido a sus porfías, a su desobediencia, a las desobediencias del pueblo, ya se transformaron esos 40 días en 40 años, que permitieron no tan solo a formarlo según el corazón de Dios, sino que también en el proceso de formación del tabernáculo para Dios, quien quería habitar en medio de los hombres. Así concluimos, mis hermanos queridos, la enseñanza del tercer domingo y damos inicio al tema para el día domingo 5 de junio. ¿Ya? Y el tema para este domingo es el resumen. ¿Ya? Hay una introducción. Dice lo siguiente: para este domingo se insta a reforzar lo que hemos aprendido durante el desarrollo de nuestras escuelas dominicales de niños en este mes. Reforzar lo aprendido es una de las herramientas más utilizadas en la pedagogía actual, ya que de esta manera se logra obtener una asimilación de los conocimientos y mensajes que se desean entregar a los niños y adolescentes. A su vez se nos permite que ellos sean capaces por sí mismos de ir expresando los contenidos que han aprendido durante este tiempo, y que los conceptos y temáticas que no fueron correctamente asimilados o de manera débil sean integrados de manera eficiente de acuerdo con la palabra de Dios. Sugerencias. Usted como profesor debe hacer una pequeña introducción acerca de los temas y hacer preguntas a los niños para que ellos puedan ir explayándose sobre el conocimiento aprendido. Debe hacer la clase lo más dinámica posible para que no sea una mera repetición de conceptos, sino que sea un reforzamiento concreto y efectivo de los temas a tratar. Reforzar las lecciones anteriores. Utilice las preguntas que realizaron los domingos anteriores. Usted debe consultar, mi hermano querido, mi hermana. Usted debe consultar todas las referencias que se entregaron los domingos anteriores para reforzar cabalmente lo aprendido. Si bien es cierto, hemos dado lectura a este estudio bíblico, pero debo confesar, mis hermanos queridos, de que ha sido muy enriquecedor poder realizar este estudio bíblico y poder compartirlo con ustedes. Ha sido enriquecedor porque uno va creciendo en conocimiento y en gracia. ¿Ya? No se imagina lo edificante que fue para mi persona. Espero que para usted también. Preocúpese en buscar y leer las propuestas, ¿cierto? Se me olvida la palabra en este minuto, pero las referencias bíblicas. Preocúpese de leer las referencias bíblicas, mi hermano querido, para que también usted se vaya enriqueciendo y le pueda transmitir a nuestros hermanos niños la enseñanza que se quiere que ellos aprendan. Quiero agradecer al Señor porque me ha concedido esta hermosa oportunidad de poder compartir este estudio bíblico con cada uno de ustedes, mis hermanas y mis hermanos. Deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para nuestros hermanos niñitos y para Dios que me ha honrado, me ha bendecido. Tributo toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre, para que Dios que me ha honrado, ya para Él sean mis gracias, mis infinitas gracias. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor inunde su vida, sus corazones, les bendiga junto a sus familias, sus padres, sus hermanos, ya los que son casados junto a sus esposas y sus hijos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga grandemente.
Por esta hermosa alabanza y este precioso estudio bíblico le daremos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya mis hermanos, le hacemos la más cariñosa invitación para el próximo estudio bíblico para el sábado 4 de junio a las 11 horas. También le recordamos que hoy es un nuevo capítulo del Pequeño Reddit a las 12 horas a continuación de este estudio. Y también hoy sábado a las 6:30 una nueva escuela dominical de niños y niñas. Ya mis hermanos, daremos término con la bendición final del Señor. Cerremos los ojitos. Amantísimo Dios, Señor, te damos primeramente gracias, Señor, por permitirnos, Señor, haber escuchado su palabra, Señor, que su palabra se guarde en nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea de cariño, de amor, Señor. Entrégalo, Señor. Gracias, Señor, para poder llevar esta palabra, Señor, a nuestras clases, Señor, y repartirlas a nuestros niños y niñitas, Señor. También te pedimos una gran bendición, Señor, para mi hermano oficial, Señor, Pedro Espinosa, Señor, sígalo bendiciendo, Señor, sígala dando esa gracia, Señor, que lo ha dado, Señor, para nosotros, Señor, por poder explicarnos, Señor, su palabra, Señor. Así también te solicitamos, Señor, una bendición especial, Señor, para nuestro pastor, Señor, Héctor Cerro, Señor, y mi pastora Elizabeth Lizama, Señor, y así con cada uno de tus siervos, Señor, donde haya un hijo tuyo predicando, Señor, en la calle, en la cárcel, de donde sea, Señor, sígale dando gracias, Señor. Así también te pedimos, Señor, una bendición especial, Señor, para todos mis hermanos que se han conectado y se conectarán, Señor, para que puedan, Señor, llevar esta palabra, Señor, a sus clases, Señor. Por eso, Señor, levántalo de esta oración, Señor, revestido de su gracia, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.